Sí lo puse bien, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, que el Señor nos bendiga. Bienvenidos a todos en esta muy fría mañana. No dan ganas de levantarse, ¿verdad? No, son sinceros, eso me gusta, los gemelos son sinceros. Eh, También saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión. Es una bendición poder tenerlos y que nos puedan acompañar. Hermano Wilfredo, pase por favor. Quiero orar por usted. Siempre le digo a la hermana, avíseme, recuérdeme que hay que orar. Estuvo cumpliendo años el hermano y el domingo pasado, hasta que había pasado Bueno, levante su mano derecha, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Wilfredo. Señor, gracias porque hasta aquí tú lo has traído, hasta aquí tú lo has guardado. Señor, has estado con él durante cada día de su vida. Señor, gracias porque lo has preservado, Señor. Gracias porque tú siempre, Señor, lo has guardado. Has provisto todo lo que tu hijo ha necesitado. Señor, desde lo emocional hasta lo material. Pero nuestro deseo, Señor, es que, Señor, nuestro hermano prospere y siga prosperando en lo espiritual. Padre, bendícelo primeramente como hombre, Señor, de que él siempre pueda seguirte a ti, amar tu palabra. Bendícelo como esposo, Señor, y que siga en ese camino de ser el representante, Señor, en ese hogar y en el matrimonio. Bendícelo también como padre, Señor, que pueda seguir guiando a cada uno de sus hijos, Señor. Y, Padre, que bendice su matrimonio, bendice su hogar y todas las cosas que en él, Señor, haya necesidad. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermano, otra vez, felicidades. Amén. Amén. Pueden pasar los niños a escuela bíblica. Y quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias en primer libro de Reyes. Bueno, ahorita que oremos vamos a orar por la palabra, vamos a orar por las peticiones de una sola vez. No se me fueron. Primer libro de Reyes 17. Primer libro de Reyes 17. Vamos a leer el 13, el 13 y vamos a orar. Y de ahí vamos a leer todo el capítulo, solo para tener una referencia. Amén. El primer libro de Reyes, primero. En el Antiguo Testamento todos son libros, entonces todos se dicen primero. No se dice primera de Reyes, sino que primero. Y en el Nuevo Testamento son epístolas y se puede decir primera epístola. Amén. Dice, y con esto dice, no tengas temor. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como ha dicho, pero hazme a mí primero. Pero quedémonos con esto. Y Elías le dijo, no tengas temor. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo, Señor, que se quiera levantar. Padre, también te queremos pedir por la salud de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Angie Flores, Levi Cepeda, Omar Baires, Edgar Donado. Señor, gracias por los exámenes, Señor, en la vida de Daniel Asbun, Señor, que todo ha salido bien
y que ese tratamiento que le han dejado, Señor, Padre, surja efecto. Señor, asimismo, te pedimos por la vida de Edgar Muñoz, que tú le des dirección, que tú lo guardes. Las peticiones especiales de nuestra hermana Mabel Núñez y Telma, nuestra hermana Jackie de Donado, la familia Rodas Parada. Padre, te pedimos por la familia Hernández Flores, Señor, por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de la misión, por el pastor Don, su congregación, su esposa, Señor, también, y por nuestros hermanos Gómez, que tú los guardes, que tú los cubras. Señor, gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento. No temas, porque Jehová ha dicho. No temas. Y vamos a leer el capítulo, del 17 del 1 al 16. Vamos a leer hasta el 16. Y dice, habla del ministerio de Elías y que él predice 3 años de sequía. Dice entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, que pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Perdón. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Amén. Fíjese que es muy preciosa esta porción de la palabra. Y vemos allí a una mujer viuda. Y recuerde que aún dentro de la ley se mandaba a cubrir a las viudas. Bueno, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué es que había venido una sequía en Israel, en todo Israel y aún en los lugares que estaban alrededor? Mire, vamos a ver unos antecedentes para poder comprender qué es lo que estaba pasando. Elías fue uno de los primeros de una larga línea de profetas importantes que Dios envió tanto a Israel como a Judá. Israel era el reino del norte y Israel, el reino del norte, fíjese que no tuvo reyes fieles a lo largo de su historia. Fueron malvados. Cada uno de los reyes fue malvado y llevaron al pueblo
a la adoración de dioses paganos. Quedaban ya muy pocos sacerdotes de la tribu de Leví, la mayoría se habían ido a Judá, y los sacerdotes designados por los reyes de Israel eran corruptos e ineficaces. Mire lo que había pasado. Entonces, debido a que no había algún rey o sacerdote que llevara la palabra de Dios al pueblo, Dios tuvo que llamar a profetas para que trataran de rescatar a Israel de su decadencia moral y espiritual. Entonces, habían vuelto su corazón a los ídolos. Israel creyó que se iban a poder librar. Israel creyó que ellos iban a poder vivir su vida como quisieran y no era así. Dios siempre iba a pasar alguna corrección. Ahora, ¿qué había mandado el Señor? Una sequía. ¿Ok? Una sequía. Lo leímos ahí al principio. Y dijo el Señor, voy a hacer que no llueva. Entonces, ahora, ya le he explicado qué es el sincretismo. El sincretismo es cuando se combinan elementos paganos dentro del culto a Dios. No es una sustitución del culto pagano, no es que yo voy a sustituir el culto pagano por el culto de Dios, no, es que yo hago una mezcla. Eso se llama sincretismo. Ahora, cuando el Señor se presenta, ¿cómo se llama? Cuando Elías se presenta ante Acab, Acab se había casado con Jezabel. Jezabel era una princesa de Sidón. Sidón era el país de los fenicios. Entonces, habían unido y esta mujer había hecho que su esposo hiciera un templo y había pervertido el culto al Señor. Y ella había matado a muchos profetas. Aquel que se levantaba y decía, eso no es, aquel que decía, ese no es el culto a Jehová. Ahora, ¿a quién estaban adorando? Fíjese que, recuerde que en este tiempo todavía no había llegado el enfrentamiento que tuvo Elías contra los profetas. Oiga, quiere decir que esta mujer, y el hombre también permitió, pero esta mujer llegó a sustituir a los profetas de Dios con los profetas de Baal y con los profetas de Acera. Y fíjese que estas dos divinidades paganas, las dos son divinidades paganas, estas dos eran adoración sobre la fertilidad. Si no hay lluvia, no hay siembra. Si no hay lluvia, no hay fertilidad. Si no hay lluvia, la tierra no es fértil. Entonces, aquellos que adoraban a Baal creían que era el Dios que traía las lluvias y las cosechas abundantes. Entonces, dentro de esta región, en algunos lugares, como el caso de los cananeos, Baal era el Dios de la fertilidad. En otros lados era Acera. Mire, es interesante, ¿verdad? Y fíjese que Acera era la diosa de la fertilidad entre los fenicios y también entre los cananeos. Y entonces es como, y ya se había introducido, ¿verdad? Jueces 3.7, por favor, yo sé que no, esa no te la había pedido. Jueces 3.7. Solo quiero hacer un antecedente para saber por qué el Señor había mandado hasta ese punto, ¿verdad? Oiga, Jueces 3.7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Amén. Recuerde que la imagen de Acera, bueno, ya hemos hablado de eso también, es un tronco, un palo, una vara. Pero fíjese que hay elementos que hoy el día
¿cómo se llama? Se nos pasan porque tal vez no conocemos el origen. Ahora, fíjese que en los teutones, que son los que vienen, que son los que ahora conocemos como de donde vienen, de donde están ahora los alemanes, ¿verdad? Toda esa parte de ahí, los teutones, ellos adoraban, no se llamaba acera, sino que se llamaba Ishta, y es un conejo. Y entonces era la adoración del conejo, porque el conejo es muy fértil, pone varios. Entonces ellos adoraban a Ishta y en esta parte teutona eran, como se llama, un conejo. De ahí viene lo de la celebración del domingo de Pascua. Ahora déjeme decirle, ¿por qué cree que en esta época se come pescado los viernes? ¿De dónde viene esto? Bueno, entonces los normandos o los de Normandía, que venían a ser como de la raza de los vikingos, ¿verdad? Toda esta parte, ellos ocupaban como símbolo de fertilidad al pescado. Y la diosa es una diosa que se llama Freya. Ahora usted entiende por qué, de dónde viene Friday. Viene del Freya y se vino haciendo esto y era el día que se le daba a Freya y se comía únicamente pescado. Entonces, mire, entonces no es nuevo el sincretismo y entonces el Señor estaba pasando, ¿cómo se llama? Cuentas con ellos. Éxodo 34:13, por favor. Éxodo 34:13. Dice, derribaréis, oiga, recuerde que cuando estamos hablando en Éxodo, oiga, ellos estaban saliendo, perdón, pero yo lo tengo tras. Gracias, pero gracias, hermano. Ok, oiga, dice Éxodo 34:13. Fíjese, me llama la atención porque, oiga, me llama la atención esto. Fíjese que en Éxodo, no es en Deuteronomio, no estaban en el desierto, dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. El Señor le había dicho a Israel desde hace mucho tiempo, igual que en Deuteronomio 16:21. Y vamos a avanzar. Ahora, ¿por qué estoy poniendo el antecedente? Dice, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú habrás hecho. Ahora, fíjese, ¿por qué había una sequía? Porque entonces Israel se había ido en pos de los dioses de la fertilidad, de los cananeos y de los fenicios. Y entonces el Señor estaba mostrándole a Israel que el Dios de la fertilidad o el Dios de todo es Él. No solo el Dios de la fertilidad, el Dios de todo. Él es el que maneja los tiempos, el que manda las lluvias. Y entonces, como Él tiene el poder de mandar la lluvia, dijo ahora, voy a mandar una sequía. Una sequía que duró 3 años y medio. Hermano, es increíble. Porque no fue un poco tiempo, fueron 3 años y medio. Así que cuando Elías entró a la presencia de Acab, de este rey malo que adoraba a Baal, y le dijo que no habría lluvia durante años, creo que este rey se tuvo que haber puesto, como decimos, entre la espalda y la pared, ¿verdad? Como decir, ¿cómo? Dice sí. Si el Señor se presenta Elías se presenta ante Acab y le dice, fíjese que Elías no le fue a decir a Jezabel, porque quien era la cabeza del reino era Acab. Entonces, esto es para que podamos entender qué es lo que se estaba pasando.
Acab había construido una defensa militar, pero esto no ayudaba durante la sequía. Tenía muchos sacerdotes de Baal, tenía muchos sacerdotes del dios de la fertilidad, tenía profetas de Acera, que también en otros lados era la diosa de la fertilidad, y no hacían llover ninguno de ellos. No hacía llover ninguno de ellos. Elías confronta a aquel hombre que había llevado y había permitido el mal en Israel, y le habló de un poder mayor que cualquier dios pagano, el Dios de Israel. Entonces, ¿qué había pasado? Israel se había vuelto rebelde y hereje. Y son cosas que el Señor no va a permitir que pasen. Entonces, Dios no respondió solo con palabras. ¿Con qué respondió el Señor? Con una acción. Y la primera acción del Señor fue mandar una sequía. Mire, mandar una sequía. Y la sequía, según el diccionario, es falta de lluvia durante un periodo prolongado de tiempo que produce sequedad en los campos y escasez de agua. Amén. Bueno, este es el antecedente para que hoy podamos tener un panorama, déjeme ponerlo de esta manera, más amplio para poder entender qué estaba pasando allí. El Señor le había dicho a Israel, Jehová tu Dios uno es. No vas a hacer ninguna imagen, no te vas a postrar. Y el Señor se lo dijo en el desierto, porque ellos venían de Egipto y en Egipto habían visto. Eran los mismos dioses, solo que con diferente nombre. El becerro que hacen en el desierto lo hacen en honor a Api. Y cuando llegan a Canaán se dan cuenta, aquí no se llama Api, aquí se llama Baal. Y así es, ¿verdad? Hay una diosa en un país y la conocen como un nombre. Usted se va a otro y se va a otro nombre. Y si no, miren, en nuestro propio país, ¿verdad que cada departamento tiene una diosa y cada diosa tiene un nombre diferente? Aquí se llama la fulana, aquí se llama la mengana, pero es la misma, no es otra cosa. Entonces viene el Señor y manda una sequía. Y quiero empezar con esto. Aquí ya empezamos al desarrollo, solo era un antecedente. Fíjese que el Señor le dice, vete al arroyo de Querit. Vete al arroyo de Querit. Apártate de ahí, apártate de todo lo que esté. Ahora yo le hago una pregunta. Si había sequía y había escasez y no había comida, ¿cómo es que Elías no dejó de comer ningún día? Porque dice, oiga, cuervos. Le dijo, vete a tal lugar, ahí tengo yo un arroyo para ti. Vete a un arroyo, ahí está, ahí te quedas. ¿De qué se preocupó Elías? ¿De qué se podía preocupar? Aquí estamos viendo dos casos. Vamos a ver el de Elías, pero también vamos a ver el de la viuda. Y entonces, imagínense, Elías, ¿cuándo dejó de comer? ¿Él se preocupó por lo que iba a comer? No. Lo mandó a un lugar y le dijo el Señor, he reservado para ti, Elías. Porque Elías creía que estaba solo. Elías creía que él estaba en contra de toda la nación. Después más adelante dice él, ¿verdad? Se pone y dice, Señor, solo yo he quedado. Y dice, no, hay 7,000, ¿no los ves? Pero 7,000 de una nación tan grande. Ahora, volvemos otra vez. Elías. ¿Por qué Elías no padeció la escasez? ¿Por qué Elías no padeció la escasez? Porque Elías prefirió ante cualquier otra cosa obedecer a Dios. ¿Por qué
los 3 jóvenes en Babilonia, no se quemaron? ¿Por qué no sufrieron? Porque otros sí murieron, pero ellos no murieron. Porque decidieron agradar a Dios ante cualquier cosa. La decisión es nuestra. Ahora, viene el Señor y dice, Elías, tengo a una viuda que necesito que visites. Probablemente Elías estaba cómodo, imagínense. Hay una gran escasez, hay una gran dificultad, hay una gran necesidad, pero Israel era, ¿cómo se llama? Responsable. Entonces, Elías no pasó escasez. ¿Por qué? Porque no era responsable de la sequía. No sé si me estoy dando a entender. Cuando usted y yo hacemos la voluntad, que es la palabra de Dios, no otra cosa. Porque si usted se guía por lo que un hombre dice, está mal. Estamos mal. Debemos guiarnos por la palabra. Ahora, Elías, ¿por qué no sufrió? ¿Por qué no sufrió escasez? ¿Por qué Elías no dejó de comer pan todos los días? Oiga, y no solo pan, carne. ¿Qué es lo que más escasea? O no es eso. ¿Qué es lo que más escasea cuando no hay, valga la redundancia? ¿Qué es lo que más uno cuesta encontrar cuando hay escasez? Carne. O no, el precio de la carne ahorita subió, ¿se acuerdan, verdad? Se estaba comprando a un precio, no sé, $3 la libra, algo así, 3, 4, y de ahí un día para otro, $7, $8 una libra de carne. Y hay unas que son hasta más caras. ¿De dónde venía esta carne? No nos importa. ¿Sabe por qué? Ni el pan, porque era provisto por Dios. Entonces, cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, podemos no temer a la situación que se levante. ¿Entiende por qué después Elías, cuando viene y habla con la mujer, le dice, no temas? Oye, no temas. Y vamos a ver eso más adelante. Pero le dice, no temas. Entonces viene el Señor y para que Elías se moviera, hace algo. Permite que se seque el arroyo. No fue, oiga, no fue que el agua se acabó porque se tenía que... No, no, no. El Señor lo cerró. ¿O acaso el Señor no tenía el poder como para poder mantener ese arroyo? Sí, claro que sí. Con que le dio agua a un pueblo de la roca. Entonces, durante el tiempo que estuvo en el arroyo, porque no sabemos cuánto tiempo fue alimentado, oiga, de día y de tarde. Hermano, qué increíble, qué interesante esto. Porque cualquiera hubiera dicho, me trajeron un tiempo de comida, ay Dios mío, a ver si me alcanza, ¿verdad que así actuamos nosotros? Ay, a ver si me alcanza a ver si no me da más hambre. Entonces, para que Elías no tuviera hambre, fue de mañana y fue de tarde. Estaba cubierto todo ese tiempo. Fíjese que entre el arroyo de Querib y Sarepta de Sidón, aproximadamente hay entre 128 a 140 kilómetros. Aproximadamente, si lo pusiéramos en millas, es como que fuera de 80 a 90 millas la diferencia. No estaba cerca, no es que iba a ir a la vuelta. El Señor le dice, ya te guardé aquí, hoy te vas a ir para Sarepta de Sidón. Y empezó a caminar, pongámosle 130 kilómetros. Pongámosle, ¿qué? 80 millas, pongámosle eso. ¿Usted cree que le hizo falta provisión a Elías durante ese tiempo? No. Pero es que la orden de moverse de Elías
venía del Señor. Oiga, entonces Dios llevó la provisión de esta viuda desde Kerit hasta Sarepta. ¿Qué se iba a imaginar esta viuda? Que Dios iba a llevar la provisión. No es que Elías tuviera poder. No es que Elías iba cargado de un montón de cosas. No. Elías iba representando al Señor. Y se mueve de un lugar a otro. Y muchas veces nosotros estamos viendo que la situación está complicada y no sabemos de dónde puede venir la provisión. Pero el Señor nos dice esta mañana, no temas. No temas. Porque había experimentado Elías la provisión de Dios y le dice a la viuda, no temas. Y fíjese que con esas acciones Dios estaba preparando a Elías para cuando se iba a enfrentar a a los profetas de Baal y los de Acera. Porque después de esto es que se da el enfrentamiento. Imagínese, ¿verdad? Usted y yo ya conocemos la porción en la cual se estaban sajando, estaban haciendo todo. ¿Y qué dice que hacía Elías? Se burlaba de ellos. Se burlaba de ellos y decía, yo creo que está dormido Baal. Tal vez griten un poquito más fuerte, tal vez si le ponen un poquito más de ritmo a lo que están haciendo, tal vez se despierte. Ahora, dice la palabra, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y oiga, y he aquí, yo he dado orden. Mire, la viuda ya lo sabía. No, la viuda no lo sabía. La viuda no sabía, dice, he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Déjeme pensar esto por un momento. ¿Qué habrá sentido Elías? ¿Qué habrá sentido Elías en el camino cuando tal vez se imaginó que esta viuda era una mujer rica? ¿O no? Porque no todas las viudas eran pobres, pero muchas de ellas sí estaban necesitadas. ¿Y será que tal vez Elías pensó y dijo, qué bueno, Señor, ya me tienes un lugar, ya tal vez vamos a cambiar, ¿verdad? Pan y carne, tal vez hoy hay un nuevo menú, hoy vamos a hacer otra cosa. Ahora, lo primero que le pide Elías a la viuda era agua. Dice en el 9, en el 10, entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ahora usted y yo entendemos, y fíjese, y esto es muy interesante, y aquí es donde debemos de poner atención. ¿Es lógico pedirle ayuda a una viuda? No, en lo humano. ¿Es lógico pedirle ayuda a alguien que esté necesitado? ¿Qué es lo que escasea en una sequía? Agua. ¿Acaso no era Dios el que había detenido la lluvia y se habían secado los arroyos? ¿Acaso Dios no es el que había mandado la sequía y por eso no había comida? Y entonces, ¿cómo es, Señor, que ahora tú me dices que vaya donde una viuda y le pida agua? Si agua es lo que menos hay. Pero vemos algo muy interesante en el versículo 11. Y yendo ella para traérsela. Fíjense que la mujer no puso ninguna
objeción. Ella no se niega a darle agua al profeta, al contrario. Al contrario. Y fíjense que le quiero compartir esto antes de seguir. Eh, el, eh, en noviembre, imagínense, en noviembre, yo escuché una enseñanza. Esta enseñanza la dio un hermano, el hermano Edwin Molina, en Misión Cristiana Judá San Salvador, que es ayuda del pastor Waldo. Y él compartía de esto, y fíjese que desde noviembre a mí me trajo paz. Él no predicó esto igual, no le estoy fusilando la enseñanza, no, pero predicó de esto y tocó unos temas muy preciosos. Y uno de estos puntos que él tocó y me hicieron eco a mí y se me quedaron ahí, yo decía, Señor, un día, ahí voy a predicar de esto, voy a predicar de esto, pero era esto. Fíjese que no puso objeción la mujer para darle agua. ¿Será que esta mujer habrá tenido un pozo? ¿Será que esta mujer habrá tenido cántaros llenos de agua? Y oiga, y por lo que ella sentía, y vamos a llegar a eso, ya vamos a llegar a eso, y por lo que ella sentía, tal vez dijo, la verdad que la de más agua ya no la voy a ocupar. Porque ella dijo, oiga, no puso objeción cuando viene, imagínese, el Señor no le había dicho quién era la viuda a Elías. Y aquí vemos que él iba entrando a la ciudad, a Sarepta, iba entrando a la ciudad y se encuentra una mujer que estaba recogiendo leños. Venía de seguro cansado Elías. Y le dice, mujer, ¿me puedes dar un poco de agua? No hubo objeción en la parte de ella. No dijo, no puedo, la estoy guardando. Porque más adelante dice que ella confesó. No lo dice la palabra. No lo dice que Dios había dicho que ella iba a morir. Ella tenía el sentimiento de muerte. Y tal vez dijo, bueno, la verdad que para que quede el agua ahí, no me es problema. Entonces en ningún momento hubo una objeción. Porque ante esta petición, ella no tuvo duda. No lo conocía, pero sí vio que había una necesidad en él. Ahora, pero cuando ella iba caminando por el vaso de agua, oiga, dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, ya le había dicho del agua, ¿verdad? Y el agua le dijo, no hay ningún problema, no hay ningún problema, yo te lo traigo. Le dijo, te ruego que me traigas también, oiga, ¿qué le dijo que le trajera? Un bocado. Hermanos, ¿qué es un bocado? Es una mordida a algo, ¿verdad? No le dijo, tráeme un pan. Le estaba diciendo, tráeme un bocado. ¿Dónde? ¿Dónde le dice? Tráeme un bocado, ¿dónde? En tu mano. No le estaba diciendo, trae el pan y yo lo voy a morder. Le dijo, no, ve, dame un bocado y tráelo en tu mano. Es decir, tú decides cuánto me puedes dar. No le estaba diciendo, quiero tanto, quiero tanto, quiero tanto, quiero tanto. ¿Verdad que no? Le dijo, tráeme un bocado de pan en tu mano. No me voy a ir a meter a tu casa, no te voy a quitar lo que tienes, sino que tú decidas cuánto me quieres dar. Yo lo único que lo que te pido es, dame un bocado. Y ante esa situación, ¿verdad? Vino esto que sintió, porque para ella despojarse de este bocado de pan le trajo temor por su situación. Elías en ningún momento le dijo, tráeme todo el pan que tengas. Elías en ningún momento le dijo, no he comido en días. Hermanos, había caminado no sé cuántos días. No sé cuántos días había caminado. No sé cómo era el andar de Elías.
¿Usted cree que unos 8 o 9 días? ¿90 millas? 5 días. Pero, bueno, vamos. Le dice, dame un bocado. No le dice, trae el pan y yo lo voy a morder. ¿Cómo actuamos nosotros cuando nos piden algo? Y más que cuando, ¿verdad que cuando conocemos que el otro es gandaya, ¿va? Es malo, ¿verdad? ¿Verdad que nosotros decimos, no, uno la primera vez uno le dice, va, mordé, y le pega la gran mordida, ¿verdad? Después, ¿qué hace uno? Toma, come. Pero fíjense que el Señor, Elías no le dijo, tráeme el pan, tráeme un bocado en tu mano. La palabra muerte como el sentimiento salieron de ella, porque no sé si en el siguiente, en el 12, dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Espérese, hagamos un alto. Sidón no era Israel. Sidón era otro país y un país pagano. Esta mujer no era israelita. Esta mujer era fenicia. ¿Y cómo es que ella responde? Vive Jehová tu Dios. Entonces significa que esta mujer conocía de Dios. Y cuando ve al varón, dice, este es israelita. Vive Jehová tu Dios. Vive Jehová tu Dios. Es decir, que él sepa que no estoy mintiendo. Entonces déjeme hacer una pregunta. ¿A dónde envió el Señor a Elías? Donde una gentil. No fue donde una judía, no fue donde un israelita. Por eso allá, ¿verdad? No sé si es en Lucas, en donde el Señor dice, en donde el Señor Jesús dice, si es que Elías no fue enviado, habían muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado, sino que estaba aquella que estaba allá en Sarepta de Sidón, a la gentil fue enviado. Quiere decir que esta mujer conocía quién era Jehová. Tenía que tener un conocimiento. Vive Jehová tu Dios. Quiere decir que el Señor tuvo misericordia de una mujer gentil que le tenía temor. ¿Por qué? ¿Por qué Elías no fue donde otra viuda en Israel? No sé. No voy a empezar aquí a especular y a decir una idea, ¿verdad? Porque todas eran adoradores de Baal y de Acera. Y todas habían dejado y se habían pervertido. Probablemente sí, probablemente no. El Señor tenía una provisión para una gentil, no para un israelita. Pero oiga lo que dice y oiga lo que sale del corazón de ella. Dice, no tengo pan cocido, no tengo pan hecho, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, oiga, y aquí viene algo muy interesante, y nos dejemos morir. El Señor envió a Elías a donde una mujer que estaba llena de temor. Muchas veces la situación es difícil, la situación es complicada, pero déjeme decirle algo, cuando usted y yo honramos al Señor con nuestra vida, Él va a mandar a un Elías, así como el Señor mandó cuervos a Elías. No otra cosa. Porque había más viudas en Sidón, pero el Señor lo mandó directamente a Sarepta. Y donde esta mujer tenía un sentimiento, y el sentimiento era muerte.
¿Será que alguien esta mañana, y no solo nosotros, sino que también a los que nos acompañan en la transmisión, ¿será que alguien está sintiendo temor del futuro? ¿Será que alguien está sintiendo del temor de que no le va a alcanzar algo? ¿Será que estamos sintiendo temor porque oímos rumor de esto, oímos rumor de aquello? Porque nos están diciendo de que la banca está colapsando y entonces hay un montón de gente que está yendo a sacar el dinero porque el efectivo y todo lo demás. Y empezamos a ir un montón de cosas. Y el Señor dice, habrán rumores, tranquilos, yo estoy con ustedes. La palabra muerte como el sentimiento salió de ella. ¿Verdad que no fue el profeta el que dijo, te vas a morir? ¿Verdad que no fue el Señor el que dijo, te vas a morir? No, ella tenía temor en su vida de que esa era la última comida y que iba a morir ella y su hijo. Ella en sus cálculos estimaba que era lo último. ¿Qué me agrada? ¿Qué hay que ver esto? Que esta mujer fue sincera ante el profeta. Oiga, esta mujer fue sincera ante el profeta y reconoció en algo en él. Probablemente por el hablado, de seguro, ¿verdad? Es como cuando usted oye hablar a alguien, usted dice, esta persona es de tal parte. Tal vez el hablado era diferente y entonces dice, tú eres israelita. Vive Jehová, tu Dios. Era una mujer fenicia que creía en Jehová. Fíjese que por lo regular las viudas eran pobres y normalmente eran las primeras a quienes se les acababa el alimento en las hambrunas. Así que la orden de acudir a una viuda para recibir alimento era algo muy raro. Porque verdad que, como pregunté hace un momento, verdad que cuando uno sabe que alguien es viuda, verdad que uno no se atreve a ir a pedirle ayuda. Porque uno dice, no, eso no puede ser. Pero déjeme decirle algo, el Señor hace las cosas como Él quiere y siempre tiene un propósito. Entonces, Dios ahora estaba usando una vez más un recurso inusual para sustentar a su profeta. ¿Qué tenía ella? ¿Qué tenía ella? Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado. ¿Qué es esto? ¿Verdad que así le hacemos? Un puñado, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le pidió el profeta? Un bocado de pan, ¿en dónde? En su mano. Un puñado de harina tengo en la un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora, déjeme decirle algo. Levíticos 2:1. Mire esto. Esto está precioso. Cuando alguna persona ofreciere oblación, es decir, una ofrenda, ¿verdad? O un sacrificio, una ofrenda, un regalo a Jehová, oiga, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. ¿Ok? Mire, cuando alguna persona ofreciere oblación, habían unas que se llamaban las ofrendas vegetales. Ofrendas vegetales, pero fíjese, la ofrenda vegetal, a esta ofrenda se le denomina simplemente un regalo. La palabra se usa comúnmente para los regalos, oblación, las cuales pueden ser expresiones de reverencia, homenaje, gratitud, lealtad. Aquí estamos hablando de una ofrenda específica de cereal o grano. Ahora, mire, y esto no lo pierda de vista. La ofrenda vegetal frecuentemente se ofrecía con otros sacrificios, particularmente el holocausto.
pero podía ofrecerse sola como una alternativa a sacrificios animales, oiga, para la gente pobre. Quiere decir que cuando una persona era pobre y no podía comprar un becerrito o una paloma, que era lo más, de lo más pequeño, porque mire, eso es otra cosa. Fíjese que el Señor nunca, nunca en lo que pide de nosotros es injusto. Él siempre dijo, van a ofrecer una ofrenda o un sacrificio o el diezmo que les pedía, de acuerdo a lo que ustedes tengan. Entonces, cuando la persona era muy pobre, muy pobre, entonces, en este caso, podría tener el mismo significado de representación y sustitución que el de un sacrificio animal. Valía lo mismo. Ahora, volvamos otra vez a primer libro de Reyes, 17:12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. El 13, y dice, Elías le dijo, ¿qué fue lo primero que calmó en el corazón de ella? El temor. Oiga, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña. No le estaba pidiendo el 100%, no le dijo, hazme a mí. No. Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Elías estaba representando al Señor, porque Dios lo había mandado. Ahora, ¿qué presentó la viuda entonces con la pequeña torta? Una ofrenda. Entonces, explíqueme, ¿y si no era judía? ¿Ah? ¿Y si no era judía? ¿Por qué Dios, en representación, Elías estaba representando al Señor? Entonces, ¿por qué presenta una ofrenda? No era judía, era fenicia. No, es que la ley no era para ella, no tenía que cumplirla, no estaba. Entonces, ¿por qué el Señor le dice? Por medio de Elías. Elías le dijo que no tuviera temor de él, de su hambre. Oiga, fíjese que Elías le dice, no tengas temor de mí. Yo no he venido para quitarte. No tengas temor del hambre que tienes, porque de seguro esta mujer tenía hambre. Y después le dice, y no tengas temor de la muerte. Mire, qué increíble, ¿verdad? Porque yo me pongo a pensar en el caso de esta mujer que dice con su hijo, ella tenía hambre y ella decía, bueno, si lo comemos, adelantamos la muerte, pero si lo dejamos más tiempo, dejamos que vamos a morir a más largo plazo. Le dice Elías, no tengas temor. Ahora, ¿qué pedido le hace Elías? Le dice, aliméntame a mí primero. Pero Elías, ¿cómo es posible? ¿En qué cabeza te cabe que vienes ahora y le pides a la mujer y le vienes a quitar comida? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Acaso Dios no es consciente? Ve y hazme a mí primero. Y después de lo que haya quedado, vas a comer tú y tu hijo. Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos dar.
Nunca. Nunca nos va a pedir algo que no podamos dar. Y no lo hablo solo en cuestión de finanzas, hermanos. Si el Señor nos llama a santidad, es porque podemos dar santidad. Si el Señor nos llama a que lo adoremos, es porque lo podemos, porque podemos dar una adoración. Si el Señor nos llama a que vivamos de una vida, de una manera recta, es porque podemos. Y después harás para ti y para tu hijo. Qué reto tuvo que haber sido para esta mujer? Oiga, para esta gentil, ¿qué reto habrá sido ir y preparar esa pequeña torta para Elías? ¿Qué la movió a esta mujer? Obedecerle a Dios. La viuda le estaba ofreciendo, estaba obedeciendo la viuda a Elías. No, estaba obedeciendo al Señor. ¿Y cómo el Señor honró su fe? Cumpliendo su promesa milagrosa. Dios le mostró a esta mujer fenicia o esta mujer gentil que Él sí era Dios. Oiga, y que lo que habían despreciado los israelitas, mire, lo que habían despreciado los israelitas, lo estaba disfrutando una gentil. Ella estaba alrededor de gente que adoraban a un Dios falso, que era el soberano de la fertilidad, que mandaba la lluvia para hacer que las siembras crecieran. Pero esos dioses no tenían el poder de detener una sequía y hacer que creciera el trigo y los árboles de olivo. No tenía poder. Solo el Señor. Una gentil disfrutó que era tener al Dios verdadero. El día que el Señor sea nuestra prioridad en todo, hermanos. El día, porque mire, le voy a decir algo, y porque tengo la moral para poder subirme en este púlpito. En lo económico, aquí yo nunca he manipulado que la gente tiene que ofrendar ni diezmar. No, es decisión de cada uno. Pero el día que usted en sus finanzas, la prioridad sea el Señor de lo que le va a dar, va a haber bendición. Pero el día que en su vida espiritual el Señor sea su prioridad, va a haber bendición. El día que su familia, en usted y su familia sea prioridad, el Señor va a haber bendición. Tenemos a un Dios tan grande que es el que nos puede cubrir de todo. Vemos el ejemplo. Mejor una gentil trajo una ofrenda, presentó. Ahí estaba, Levíticos. No, pero no, presentó una ofrenda. Sigamos. Voy terminando. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Le dijo, no temas. No temas. Le estaba diciendo Elías a la mujer, pon a Dios primero. Y eso, por favor, no hay que confundirlo con aquellos que ocupan esto para manipular a la gente y sacarle dinero. No es que, no. Son dos cosas muy diferentes. No, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja
no escaseará. ¿Cuánto tenía la mujer? Un puño. Ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día. Oiga, mire qué promesa. ¿Qué hubiera pasado si la mujer no hubiera hecho como Elías le dijo? Entonces como el Señor, como no le dio al profeta, la mujer se iba a morir. No, fíjese que no creo. En ningún momento creo. Le iba a costar, le iba a ser más difícil. Era una mujer diligente. Ella andaba buscando leña. ¿Verdad que no mandó al hijo? Hijo, ve a buscar leña. Pero la promesa, cuando yo pongo a Dios por primero en todo, y es algo que nos cuesta, y me incluyo, nos cuesta poner a Dios como prioridad. La harina de la tinaja no escaseará. Ponga a Dios primero en todo lo que usted haga, y la harina no va a escasear. ¿Qué es figura de la harina? La palabra. Y el aceite, el Espíritu Santo. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover. Oiga, le estaba dando una promesa y le dijo, no importa cuánto va a durar la sequía, no importa lo difícil, lo duro que va a ser. 3 años y medio duró. No sabemos en qué tiempo llega el profeta donde esta mujer. Siguiente, el 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo a Elías. Y mire, y aquí viene lo precioso de creerle al Señor. Le creyó una gentil. Y eso es lo que me llamaba la atención. Qué increíble, le creyó una gentil. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella. Pero, ¿qué dice después? ¿Por qué no dice y su hijo? Mira hasta dónde llegó la bendición. El día que nosotros pongamos prioridad al Señor como prioridad número 1 en nuestra vida, en todo, no solo comerá usted y su casa y su familia, sino toda su casa. Alcanzará la bendición para aquellos que tal vez no están debajo de su techo, pero son su familia. Y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos? Sin contar, muchos días. No hay una cuenta. ¿Sabe hasta dónde volvió? ¿Sabe hasta cuándo? Hasta cuándo se acabó la tinaja, el aceite y la harina. Hasta que ya empezaron a vender otra vez harina y aceite. Porque podía haber empezado a llover, pero todavía no había cosecha. Podía haber empezado a llover, pero no había aceite. Los árboles no tenían. La provisión de Dios quiere decir que duró más de esos 3 años y medio. La provisión duró más de esos 3 años y medio. No fue que el día que empezó a llover, no, hasta que ya había otra vez producción y poder ir a comprar. Se acabó eso. ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es nuestro Dios? ¿En quién confiamos? ¿Tiene temor del mañana? ¿Tiene temor de su vejez? ¿Tiene temor al futuro? ¿A dónde envió el Señor a Elías? A Sarepta. Sarepta significa refinamiento, hacer algo más fino o más puro algo. Oiga, muchas veces creerle a Dios por medio tal vez de una aflicción, de una necesidad,
hace que nosotros hagamos más puras nuestras vidas. Es necesario que seamos refinados. Es necesario que el Señor sea nuestra prioridad en todo. Entonces, y con eso termino, ella fue e hizo. No tenga temor, porque cuando usted ponga a Dios como prioridad en su vida, comerá usted, comerá su casa. Y cuando hablo de comerá es que Dios va a proveer todo lo que usted necesite. Y Dios va a proveer todo lo que necesite en su casa. ¿Por un tiempo? No, por muchos días. No tengamos temor. Démosle al Señor lo que es de Él. Si yo le voy a adorar, que sea una adoración genuina. Si yo voy a entregar mi vida, si yo voy a buscar tener una relación, que Él sea prioridad en todo de nuestras vidas. Y la palabra, y termino con esto, no temas. Hermano, hermana, no tema, porque Jehová ha dicho. Es decir, Jehová ha hablado. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, te damos gracias porque muchas veces nos dejamos atribular o nos dejamos o permitimos que vengan pensamientos de temor en nuestras vidas con respecto al futuro. Muchas veces el temor nos nubla el pensamiento o muchas veces el temor nos paraliza. ¿Cuántas veces el temor ha ocupado más tiempo que orar? ¿Cuántas veces el temor ha sido más fuerte que leer su palabra? El Señor tuvo misericordia de esta viuda temerosa. De seguro el temor o el miedo más grande en ella no era morir ella, era ver morir a su hijo. Tal vez su temor no es con usted. Usted puede decir, yo puedo vivir con lo que sea. Pero tal vez su temor es cómo va a vivir su familia. Tal vez su temor es que si va a llegar y va a tener años para disfrutar a su familia. O que está pasando los años y usted dice, ya nadie contrata o es más difícil. No tenga temor. Ponga a Dios. Pongamos a Dios como nuestra prioridad. Y Él promete que ni la harina ni el aceite escaseará. Y fue tan grande la bendición de Dios. Oiga, ¿qué le pidió Elías a la viuda? Un bocado. ¿Y qué le dio el Señor? Alimento para ella y para toda su casa.
Esta mujer gentil tuvo fe. Esta mujer gentil fue obediente. Esta mujer gentil ofreció una ofrenda delante de Dios. Padre, que podamos amarte y que podamos honrarte con nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias.